comenzamos con nuestra primera sesión de trabajo. Quise comenzar esta sesión igual, con una frase que dice, una frase de tal, que dice: escribir bien un trabajo científico no es una cuestión de vida o muerte, es algo mucho más serio. Realmente, escribir un artículo científico, como le decía en la presentación, es un trabajo bastante serio, bastante engorroso, bastante complicado, pero no es imposible. ¿Qué vamos a trabajar en esta primera sesión? Primeramente, la ciencia y la publicación. ¿Qué relación existe entre estos dos grandes campos? La ciencia y la publicación. Y por supuesto, ¿qué es un artículo científico? Como decía en la presentación, tenemos que partir definiendo qué es un artículo científico. ¿Qué es la ciencia? Un interrogante para reflexionar. Si accedemos a una de las definiciones más comunes que podemos encontrar en la web, podemos decir que la ciencia es conocimiento. Es un conjunto ordenado de conocimiento que ha sido probado, que ha sido llegado a él a partir de una manera metódica, es decir, utilizando el método científico, y que también es producto de una investigación. Eso sería la ciencia. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre la ciencia y la publicación? Un poco que para ir develando la relación que existe entre estos dos términos, me voy a remontar a las características generales de la ciencia. ¿Cuáles son las características generales de la ciencia? Primeramente, bueno, especificar. La temática dice características comunes a toda la ciencia. Desde la primera clasificación de las ciencias dada por Aristóteles, hay muchísimos grupos en los cuales englobamos la ciencia. Me voy a referir a las características que son comunes a toda la ciencia. La primera característica es la provisionalidad. ¿Qué quiere decir la provisionalidad? Bueno, cuando estamos hablando de provisionalidad, estamos queriendo decir que todo conocimiento es provisional. Ningún conocimiento es definitivo. Hace algunos años atrás, muchos años diría yo, nos remontamos a la antigua Grecia, se decía que el átomo era la partícula más pequeña que existía. Hasta ese momento, este conocimiento era el que existía. ¿Por qué era provisional? Porque mucho después pudimos descubrir, a partir de los avances de la ciencia y la técnica, con la creación de microscopios más potentes, que hay partículas más pequeñas que el átomo. Es decir, la ciencia es provisional. Lo que quizás hoy redactemos un artículo científico nos puede parecer que sea la verdad más acabada, pero mañana ya este conocimiento pasa a ser relativo, por lo tanto es provisional como tal. La segunda característica es la sistematicidad. Cuando estamos hablando de sistematicidad no estamos hablando de repetición, estamos hablando de carácter de sistema. Todos los conocimientos están interrelacionados entre sí. Es por ello que cuando vamos a redactar un artículo científico tenemos que referenciar, tenemos que sustentarnos en lo que han escrito otros autores acerca del mismo tema u otro tema similar. Dado el carácter del sistema, interrelaciona todos los conocimientos existentes. Otra de las características es la explicatividad. Como sabemos, la ciencia se encarga de explicar los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Y por supuesto, si nosotros vamos a hacer ciencia, si vamos a desarrollar una investigación, vamos a comunicar los resultados de una investigación, tenemos que ser bien explicativos. Tenemos que ser bien explicativos porque, como vamos a ver más adelante, una de las funciones del artículo científico es la replicatividad. O sea, que el experimento que hemos desarrollado, la investigación que hemos desarrollado, pueda ser replicable. Para poderla replicar, tenemos que ser bien explicativos, de manera tal que las personas que leen nuestro artículo puedan comprender lo que hemos hecho. A esto le añadimos la utilización del lenguaje propio. Como decía en la presentación, escribir un artículo científico no es como escribir una obra literaria. Tenemos que utilizar un lenguaje propio, un lenguaje que sea entendible para todas las personas, aun cuando muchas veces esta publicación científica va a ir dirigida a un público específico, donde vamos a manejar términos específicos de cada una de las áreas en las cuales vamos a publicar. Y por último, la objetividad. Esta característica la puse en rojo, porque para mí, desde mi perspectiva, es una de las características más importantes que debe cumplir el artículo científico. Objetividad, que también está ligado a la ética. Muchas veces publicamos un artículo científico. Ya bien decía desde la presentación que nos sustentamos en la teoría crítica. Bien, el artículo debe estar dirigido a intereses de la sociedad. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces ocurre que estamos desarrollando un experimento y no somos objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que manipulamos los datos a nuestro favor. Eso no debe ocurrir. Eso no debe ocurrir porque ahí estamos incumpliendo
con una de las características que es la objetividad y es la ética. A veces nos proponemos una investigación, proponemos una hipótesis, nos proponemos una idea de defender, y a medida que va avanzando la investigación, nos percatamos que no vamos a obtener los resultados en los cuales hicimos la predicción de la hipótesis. Y entonces nos preguntamos, ¿será válida nuestra investigación? Sí, sí es válida la investigación. ¿Por qué? Como bien decíamos, muchas veces no alcanzamos los resultados necesarios y pensamos que no son válidos para publicar. ¿Por qué no? Lo publicamos desde un punto de vista objetivo, publicamos los resultados reales que obtuvimos, aún cuando vayan en contra de la primera hipótesis que marcamos. Pero ¿qué pasa? Esto nos permite que se evite replicar el experimento. Muchas veces otros investigadores tienen las mismas ideas que nosotros, y entonces hacen experimentos similares al que nosotros hemos hecho. Aquí se gastan recursos, se gasta tiempo, se gasta dinero, se gastan materiales. ¿Y por qué? Si ya nosotros hemos hecho un experimento similar y hemos tenido resultados que no son satisfactorios, ¿por qué no comunicarlos desde ese punto de vista? Eso ahorra tiempo, ahorra dinero y también permite que los investigadores no vayan por esa línea y propongan nuevas soluciones para entonces sí alcanzar los resultados esperados. Hay que ser muy objetivo. Igual en las ciencias sociales. En las ciencias sociales a veces están muy permeadas por la subjetividad. Tenemos una afiliación política, una afiliación religiosa, no es sustentado en esa afiliación. No siempre somos objetivos a la hora de hacer análisis de fenómenos en el campo de las ciencias sociales. Entonces sí quiero dejar bien claro esto. A la hora de publicar debemos ser lo más objetivos, lo más coherentes con los resultados y sobre todo mucha ética. Mucha ética. En los artículos científicos, sobre todo en la parte de la introducción, muchas veces redactamos desde el punto de vista crítico valorativo. Hacemos valoraciones sobre lo que han escrito otras personas como tal. Debemos ser muy éticos. La ética es una de las reglas que debemos cumplir en todo tipo de publicación científica. Habiendo visto las características de la ciencia, podemos pasar a ver otras razones que establecen la relación entre publicación y ciencia como tal. Seguimos sustentando en la parte de la teoría crítica. Decimos que bueno, la conducta de toda investigación es crítica para el avance de la civilización. Bien, pero ahora, esto no es suficiente con la investigación. Si investigamos, si hacemos ciencia y no publicamos, realmente no vamos a contribuir a este avance de la civilización. Es por ello que hace falta la comunicación científica, es decir, el intercambio de conocimientos entre los miembros de la comunidad de la ciencia. ¿Y cómo se logra esta comunicación científica? A través de la publicación. Ahora, para que esa comunicación pueda efectuarse, se tienen que publicar y entender las investigaciones. Bien, tenemos que publicar y entender. Aquí resalté esta palabra porque hace referencia a las características de la ciencia que habíamos visto en lo que es el lenguaje propio y la explicatividad. Y bueno, por último, finalizar diciendo que solo mediante la publicación se pueden verificar y transmitirse los nuevos conocimientos científicos. Un poco con estas ideas vamos cerrando la relación que existe entre investigación o ciencia y la publicación. Si hacemos ciencia, si investigamos y no publicamos, un poco que nuestra labor no está concluida totalmente. ¿Qué es la publicación científica? Según Zapata y Jiménez, 2014, la publicación científica es el producto final de un proceso de investigación. Proceso de investigación cuyo objetivo principal es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una forma clara, concisa y fidedigna. Recordemos la objetividad como característica de la ciencia. Pudiera pensarse que esto es de hace muchos años, sin embargo no es así. La primera revista científica, aquí tenemos una imagen de una primera revista científica que se conoce, revista francesa. La primera revista científica se publicaron hace tan solo 300 años. Y esta revista científica, ¿cuál era su principal aporte? Incluía artículos descriptivos, de una manera muy básica. Los investigadores, los científicos que hacían estos artículos, ¿qué es lo que hacían? Iban describiendo cómo iban desarrollando el proceso. Primero vi esto, luego vi aquello, primero hice esto, luego hice aquello. Recordemos que la observación es el método por excelencia en el ámbito científico. Entonces un poco que iban describiendo, iban haciendo a lo largo del proceso investigativo. Y bueno, era muy básica. A menudo estas observaciones guardaban un simple orden cronológico como tal. Bueno, a partir de estas revistas iniciales,
se han empezado a difundir un cúmulo de revistas científicas. Hoy es impresionante el número de revistas científicas que hay. Hay bases de datos que cuentan con más de 20.000 revistas científicas, es decir, que sumamos el número de revistas científicas que hay a nivel mundial, es un número impresionante. ¿Qué conste? Usted puede desarrollar un experimento científico con todas las de la ley, cumpliendo los diseños experimentales al pie de letra, control riguroso de las variables, tener unos resultados espectaculares, pero si no lo publicamos, no hemos terminado el proceso de investigación científica. La piedra angular de la ciencia se basa en la premisa fundamental de que las investigaciones originales tienen que publicarse. El investigador científico quizás sea el único entre todos los que desempeñan un oficio o profesión que está obligado a presentar un informe escrito de lo que hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo y lo que aprendió a hacerlo. Robert Day, cómo escribir y publicar artículos científicos. Ahora, una de las problemáticas que dificulta la producción científica de nuestros profesionales lo constituye que no siempre se domina a cabalidad las características particulares que posee el artículo como conocimiento científico. No dominamos qué es un artículo científico y no dominamos cómo es el proceso de publicación. Objetivo, como ya les decía en la presentación, es a los cuales va encaminado este curso. Volvemos a la pregunta. ¿Qué es un artículo científico? Un artículo científico es un informe escrito y publicado que describe resultados originales de investigación. Bien, ¿qué entendemos por esto? Primeramente hay que tener la idea clara de lo que es publicación válida. ¿Cuál es el medio? Para definir adecuadamente artículo científico hay que precisar el mecanismo que le da origen, o sea, la publicación válida o publicación primaria. Cuando nos estamos refiriendo a publicaciones primarias, nos estamos refiriendo a los resultados que se obtienen directamente a partir de investigación y que son resultados originales. ¿Qué entendemos por resultados originales? Son resultados que se publican por primera vez en diferentes medios. Bien. Una publicación científica primaria aceptable debe ser la primera divulgación y debe contener información suficiente para que los colegas del autor puedan, primero, evaluar las observaciones, dos, repetir los experimentos, recordemos la replicabilidad, y tres, evaluar los procesos intelectuales. Además, debe ser susceptible de percepción sensorial, esencialmente permanente, está a la disposición de la comunidad científica. Para eso se publica, para que esté a disposición de toda la comunidad científica. Y está disponible también para su examen periódico por uno o más de los principales servicios secundarios reconocidos. Bien, esto en esencia es lo que tenemos por publicación científica primaria como tal. Ahora nos preguntaremos, ¿cómo se denomina aquellos informes de investigación que no son originales, aquellos que ya no son primarios, aquellos que ya han sido publicados? Hay diferentes clasificaciones. Aquí, por ejemplo, nos vamos a manejar con la siguiente. El artículo de revisión. El artículo de revisión es cuando, a partir de un tema determinado, hacemos revisiones de otros artículos, referenciamos y sintetizamos nuevas ideas. Son artículos muy interesantes. Lo que pasa es que en este caso no llevan una aplicación práctica como tal. La comunicación o ponencia. La comunicación o ponencia es otra de las formas de difundir las investigaciones científicas. ¿Dónde desarrollamos la comunicación? A través de conferencias, a través de simposios, a través de la participación en diferentes congresos. Muchas veces optamos por esta vía, como sabemos que el camino hacia la publicación en revistas científicas es un poco más complejo, optamos por esta vía de la comunicación o ponencia para difundir un artículo científico. Y bueno, en resumen, donde es muy parecido al artículo de revisión y hacemos síntesis de diversas publicaciones a partir de la cual generamos una nueva publicación, pero ya no es una comunicación original como tal. INRI, ¿qué es? Un poco que si ya estamos hablando, adentrando en lo que es el artículo científico, vamos a profundizar en el INRI, o formato técnico, como también se le llama. INRI no es más que las siglas de cada una de las partes que componen un artículo científico que en próximas clases, en próximas sesiones de trabajo, vamos a ir profundizando. Pero sí es importante que conozcan esta denominación, estas siglas, porque a partir de ellas es que vamos a estar construyendo nuestro artículo científico. INRI. Introducción.
es la primera gran parte de un artículo científico, la parte formal, porque bueno, tiene otras partes como el resumen, las conclusiones, pero bien, formalmente la primera gran parte de un artículo científico es la introducción. Bien, aquí en esencia definimos cuál es el problema, cuál es la problemática que estamos difundiendo. Materiales y métodos, segunda gran parte del artículo científico. Como podemos observar en la diapositiva, en esta gran sesión explicamos cómo se estudió la problemática, qué métodos utilizamos, qué materiales, de una manera muy explicativa para que se pueda replicar la experiencia como tal. Los resultados, qué se encontró, bien, y por último la discusión, qué significan dichos hallazgos. Esto es una primera aproximación porque en próximas sesiones vamos a ir profundizando en cada una de estas partes y cómo redactarlas. Un poco que después de esta conversación muchos se sientan así, con su cabeza llena de ideas y no sepan qué hacer, ¿bien? O quizás de esta manera, piensen que su publicación está a muchos kilómetros de distancia, pero realmente no es así. Igual, vamos a pasar por un proceso de revisión por pares, donde vemos los árbitros como aquellas personas que van a hacernos sentir muy mal, que van a coger nuestra publicación y van a estudiarla minuciosamente, y no pensamos que son las personas que nos van a dar la sugerencia para que nuestra publicación salga con el mayor rigor científico posible y con la mayor calidad posible. Entonces, bueno, un poco decirles que alejemos esta conducta, alejemos el miedo, que tengamos muchos ánimos y nos introduzcamos en este maravilloso mundo de la publicación. Muchas gracias.